Buenos días, yo soy la doctora Jessie Lacerda, asistente de la Clínica Ginecológica A, y el día de hoy vamos a hablar sobre las tumoraciones anexiales. La idea de la clase de hoy es que ustedes puedan realizar una correcta semiología de las tumoraciones parauterinas, que puedan llevar a cabo un razonamiento diagnóstico, que puedan interpretar los principales estudios imagenológicos y que luego de esto lleguemos a una aproximación diagnóstica. ¿Cuál es la importancia de este tema y por qué lo traemos hoy? Bueno, las tumoraciones parauterinas son un hallazgo frecuente en la práctica clínica diaria. Es importante porque se pueden presentar a cualquier edad, desde la niñez, a la edad reproductiva y hasta en la posmenopausia, y abarcan un conjunto de etiologías que pueden ir desde patologías funcionales, infecciosas, patologías gravídicas, hasta patologías orgánicas como es el cáncer. Bueno, ¿y qué hablamos cuando hablamos de tumoraciones parauterinas? Las tumoraciones parauterinas son un término muy amplio que se hace referencia a todas aquellas tumoraciones que están alrededor del útero. Y estas tumoraciones parauterinas pueden corresponder a tumoraciones de causa ginecológica o no. En nuestro caso, la idea de hoy es abarcar las tumoraciones parauterinas que son tumoraciones anexiales. Esas tumoraciones anexiales van a corresponder al ovario, a las trompas de falopio y a los tejidos conectivos que circundan el ovario, como son los ligamentos anchos, los ligamentos uterováricos, los mesos de estas estructuras, todos esos tejidos que circundan el útero y los anexos. La presentación clínica de las tumoraciones es extremadamente variable. Las tumoraciones van a depender del tamaño y de sus características o de su naturaleza, cuáles van a ser la presentación clínica. Pueden ir desde asintomáticas y que sean un hallazgo imagenológico por alguna ecografía, por ejemplo, o una tomografía o resonancia que se pidió por otro motivo, y eso sería una tumoración asintomática, un hallazgo imagenológico, o pueden tener síntomas en la esfera local, regional o general. En la esfera local, dependiendo del tamaño, pueden producir dolor que se puede localizar en cualquiera de ambas fosas ilíacas, que se puede irradiar hacia el hipogastrio si tiene relación con el útero. Pueden generar síntomas de distensión abdominal y cuando las tumoraciones son mucho más grandes, pueden generar distensión abdominal y que se evidencie eso en una paciente delgada, que se evidencie la distensión por el tamaño de la tumoración. Los síntomas regionales pueden ir desde compresión de órganos extrínsecos y órganos vecinos, como por ejemplo síntomas urinarios por compresión de la vejiga, disuria, poliaquiuria, pujos si tenemos, o pueden ir como síntomas, también pueden haber síntomas digestivos por compresión del recto o del sigmoide, disquexia, urgencia para la defecación, pueden haber disquexia, que es el dolor con la relación con la defecación, o puede haber síntomas de constipación. Y buscamos síntomas generales cuando sospechamos que la naturaleza de esta tumoración es maligna y pueden haber elementos de diseminación a distancia, como dolor articular, disnea, cefalea. Entonces, si nosotros pensamos en que el tamaño de las tumoraciones también va a determinar qué síntomas esta tumoración me va a dar, vamos a tener dos grandes grupos. Las tumoraciones pélvicas parauterinas, que están confinadas a la pelvis, o las tumoraciones abdominopélvicas, que son tumoraciones más grandes y que abarcan la pelvis y el abdomen. Para saber de qué estamos hablando, el diagnóstico de la topografía, por lo tanto, para saber de dónde proviene esa tumoración, vamos a recurrir a los gestos semiológicos. Una correcta anamnesis y un correcto examen físico nos van a orientar a la semiología. En la anamnesis, como ustedes ya saben y han venido viendo a lo largo del curso, va a ser importante un interrogatorio dirigido, un interrogatorio que lleve un razonamiento diagnóstico, que vaya preguntando pueden ser los síntomas, si me voy orientando. No es lo mismo hacer un interrogatorio a una paciente en edad reproductiva que a una paciente posmenopáusica, siempre saber los órganos vecinos para preguntar síntomas por compresión o síntomas que pueden dar estas mismas tumoraciones. Nos vamos a orientar en este teórico a las tumoraciones de origen ginecológico.
Y como dijimos, tenemos dos grandes grupos. Las tumoraciones parauterinas, en general, son tumoraciones que las voy a tactar, las voy a descubrir por el tacto vaginal y el tacto bimanual, como tumoraciones paramedianas al útero. ¿Qué quiere decir? Que el útero, que ocupa en general el centro de la pelvis, yo lo voy a tactar en el centro, y a la derecha o a la izquierda del útero voy a tactar la tumoración que voy a describir. En general, las tumoraciones, cuando no corresponden con el útero, o sea, que son tumoraciones anexiales, tienen un surco de separación con el mismo. Y yo puedo delimitar este surco de separación. Cuando están limitadas en la pelvis, en general son menores a 10 centímetros, porque si no ya estoy hablando de tumoraciones que salen de la pelvis y son abdominopélvicas, como vamos a ver a continuación. Y la maniobra de Halbach es cuando yo estoy haciendo el tacto bimanual y movilizo el útero. La tumoración no es solidaria con el útero, o sea que va a ser una maniobra de Halbach negativa. Con eso yo puedo definir que la tumoración es parauterina. Con respecto a las tumoraciones abdominopélvicas, dijimos que son tumoraciones más grandes, que por definición son tumoraciones que se inician o que yo las tacto por primera vez en el abdomen, porque dado el orden que nosotros hacemos del examen físico, primero hacemos el examen abdominal, tocamos por abdomen, pero su polo inferior se pierde en la pelvis. Y yo por el examen abdominal simple no voy a poder tactar dónde termina la tumoración porque se pierde por detrás del pubis en la pelvis, en los huesos de la pelvis. Siempre que tengo una tumoración abdominal, la voy a tener que topografiar en uno de los 9 cuadrantes del abdomen. Como ustedes bien saben, acá tenemos definidos cuáles son los nombres. Y voy a identificar y limitar dónde está, qué cuadrantes ocupa la tumoración. Luego de plantear la topografía, yo tengo que saber si esa tumoración es intraabdominal, si es intraperitoneal, si es preperitoneal o si es parietal. Para eso yo le voy a pedir a la paciente que contraiga la pared anterolateral del abdomen y si esa tumoración es intraperitoneal, que es en este caso la que nos interesa, va a disminuir su tamaño o desaparecer con la contracción de los músculos anterolaterales del abdomen. Si es una tumoración de la pared, o sea que es preperitoneal, por ejemplo, las tumoraciones preperitoneales más comunes son los globos vesicales, esas van a disminuir con la contracción de los músculos anterolaterales de la pelvis, y yo al tacto rectal o al tacto vaginal las voy a tactar por delante de la vagina en el fondo del saco anterior. Y luego están las retroperitoneales, que son tumoraciones que yo en general no las puedo, o sea, depende del tamaño, pero no las puedo tactar por la pared anterolateral del abdomen, y sí las voy a tactar por detrás en el tacto rectal, por detrás del recto o pararectal. Con el tacto vaginal, como dijimos, yo voy a acceder al polo inferior de esta tumoración, que va a estar centrado en la pelvis. Y si yo le hago un tacto rectal a esta paciente, voy a atacar el polo inferior de la tumoración por delante del recto, o sea, por la pared anterior del recto. Y eso me certifica que es una tumoración intraperitoneal. Luego que yo pienso que esto es una tumoración intraperitoneal, que es parauterina, o dependiendo si el tamaño es una tumoración abdominopélvica, pero es intraperitoneal, voy a tener que definir o por lo menos orientarme al órgano de asiento. Dijimos que en los anexos podía estar el ovario y la trompa. Las tumoraciones de ovario tienden a ser tumoraciones redondeadas que cuando crecen caen hacia atrás del útero, al fondo de saco de Douglas. Cuando caen hacia adelante pienso que pueden estar torsionadas, y la consistencia puede ser una consistencia quística remitente, que me orienta más a una tumoración más quística, o puede ser una tumoración pétrea, rígida, que me orienta más a la patología, por lo menos una tumoración orgánica que me orienta de repente más a la tumoración maligna. Las tumoraciones de la trompa de falopio, en general también caen hacia atrás del útero, en el fondo del saco de Douglas, son más pequeñas, alargadas y en general móviles.
Bueno, ¿y cómo voy a llegar al diagnóstico etiológico? Yo me voy a orientar con la anamnesis, el examen físico y la imagenología, pero tenemos que saber que el diagnóstico etiológico va a ser de confirmación anatomopatológica. Las tumoraciones de ovario podemos definirlas en tumoraciones orgánicas, funcionales, infecciosas o gravídicas. Y las tumoraciones de trompa van a ser tumoraciones gravídicas, infecciosas u orgánicas. Y ahora vamos a desglosar algunas de ellas. Para orientarme a cuál es la naturaleza, siempre pensar en la edad de la paciente, no es lo mismo estar en una paciente en edad reproductiva que en una paciente posmenopáusica o en una niña. Ya en la edad reproductiva, vamos a ver ahora más adelante que las tumoraciones funcionales son propias de esa edad. ¿Cómo es la presentación clínica? Si es una presentación de rápida aparición, si se acompaña de algún otro síntoma que me pueda orientar, por ejemplo, elementos infecciosos, fiebre, flujo, síntomas de presunción y probabilidad de embarazo, algún elemento de repercusión general o de repercusión a distancia por orientarme a las causas malignas, las características de esta tumoración que recién dijimos al examen físico y los antecedentes personales y familiares, ya que sabemos que algunos cánceres tienen herencia familiar. Bueno, en cuanto a las tumoraciones funcionales son las tumoraciones más frecuentes en la edad reproductiva. La edad reproductiva, como ustedes bien saben, es aquella que se comprende entre la menarca y la menopausia, y son estas tumoraciones las que están vinculadas al ciclo menstrual. Son alteraciones del eje hipotálamo hipófiso gonadal, en general son quísticas, son menores a 6 centímetros y se asocian con alteraciones del ciclo menstrual. Pueden ser ciclos oligomenorreicos, por ejemplo, que son la mayoría de los quistes funcionales, y la mayoría de ellas se resuelven espontáneamente. En estas tumoraciones, dependiendo en la fase de la etapa del ciclo en la que se originan, pueden ser folículos preovulatorios, que son aquellos folículos que crecen todos los meses en el ovario de las mujeres en edad reproductiva y que por déficit, por ejemplo, del pico de LH y aumento de la FSH, o un déficit en el pico de LH o de la progesterona, lo que puede pasar es que no se produce la ovulación. Entonces estos folículos no se rompen y luego generan estos quistes foliculares que en general tienden a tener menos de 5, 4, 5 centímetros. Estos quistes se resuelven solos y en general son asintomáticos o pasan desapercibidos. Pueden ser, por ejemplo, el hallazgo de una paciente que consulta por ciclos oligomenorreicos, que no se produjo la ovulación. Los quistes postovulatorios son aquellos en los que sí se produjo la ovulación y durante la formación del cuerpo lúteo hubo alguna alteración que generan los quistes. Por ejemplo, es muy común el quiste de cuerpo lúteo hemorrágico. Y los quistes tecaluteínicos son por hiperestimulación del ovario, se producen también postovulatorios cuando hay un aumento de los cuerpos lúteos, se da en el contexto de enfermedad trofoblástica gestacional. Las tumoraciones orgánicas del ovario se pueden dividir en benignas, malignas y borderline. Las patologías benignas son aquellas que no tienen células atípicas, las malignas es el cáncer de ovario, y luego tenemos una etiología en el medio, que son tumoraciones o la naturaleza de esas tumoraciones se comportan en principio como benignas, pero hay que tener un control más estricto porque pueden ser el origen de tumoraciones malignas más adelante. Dentro de las tumoraciones de ovario orgánicas, también las podemos clasificar según la parte del ovario donde se originan. Y aquí tenemos tumoraciones epiteliales, que son el 90% de las tumoraciones de ovario, que pueden ser benignas, malignas o borderline, y también las vamos a clasificar según el tipo de células que tienen. Pueden ser serosas, mucinosas, seromucinosas, endometrioides, células claras y tumor de Brenner. Este es el tipo de tumoraciones, tanto benignas como malignas, más frecuentes en el ovario. Luego tenemos las tumoraciones del estroma, que son tumoraciones que son productores de hormonas. Tenemos las más comunes, las células de la granulosa, tumoraciones que producen estrógenos, tumoraciones de células de Sertoli que pueden producir andrógenos y los tecomas. Y tumores de las células germinales, que son muy poco frecuentes y que aquí encontramos
las teratomas, los teratomas inmaduros o digerminomas y el coriocarcinoma luego de un embarazo. Las tumoraciones también dijimos que podían ser infecciosas, y esto se da en el contexto de una enfermedad inflamatoria pélvica, en el contexto de un absceso, que puede ser un absceso tubárico, donde va a ser una tumoración alargada, de menor tamaño, eso se llama piosalpinx, o un absceso tubovárico que involucre todo el absceso, todo el anexo, y ahí tienden a ser tumoraciones un poco más grandes de resolución quirúrgica. Y las tumoraciones gravídicas en el ovario son muy poco frecuentes, pero deben saber que pueden haber los quistes tecaluteínicos en el contexto de enfermedad trofoblástica gestacional, o pueden haber embarazos ectópicos en el ovario, que es muy, muy poco frecuente. Luego tenemos las tumoraciones de la trompa, que pueden ser orgánicas, infecciosas o gravídicas. Las tumoraciones orgánicas de la trompa son muy poco frecuentes, existen las formas malignas y benignas, pero en general coexiste con las tumoraciones de ovario. Las tumoraciones infecciosas, que sería la IP tumoral, el absceso tubovárico, el piosálpinx, como dijimos, y el hidrosálpinx, y las tumoraciones gravídicas, por lejos las más frecuentes, el embarazo ectópico tubario. Para hacer un diagnóstico etiológico dijimos que nos íbamos a basar en la anamnesis, en las características de la paciente, buscaremos exámenes complementarios, pero la confirmación siempre va a ser anatomopatológica. ¿Y qué exámenes complementarios podemos hacer? Bueno, la ecografía hoy es casi un gesto semiológico más. Nos mejora la semiología, nos aporta datos sobre la forma, sobre el tamaño, sobre las características de la tumoración. Tiene una alta sensibilidad para los tumores orgánicos, una sensibilidad del 90%, una especificidad hasta del 83%, y algunas características de esas tumoraciones me pueden orientar a que sean de naturaleza benigna o maligna. Acá, como ven en las figuras de arriba, vemos las características de las tumoraciones benignas, que son tumoraciones regulares. Estas dos primeras, por ejemplo, son quísticas, que no tienen tabiques, no tienen increscencias, y la vascularización al Doppler es negativa. Luego tenemos las tumoraciones más sólidas, que se ven en la M de malignas, son tumoraciones heterogéneas, con una densidad mayor, tendentes a que sean sólidas o solidoquísticas, y con una señal Doppler de baja resistencia, como se lo ve en los vasos de neoformación. Para nosotros clasificar estos hallazgos, se propone la clasificación de IOTA, que es un grupo de trabajo que ha propuesto esta clasificación con hallazgos benignos de benignidad y malignidad, y otorga un porcentaje de riesgo de malignidad por la ecografía, que también podemos apoyarnos en lo otro, que son los marcadores tumorales. Los marcadores tumorales son proteínas que son secretadas por el tumor, que los podemos valorar en sangre de la paciente con un examen de sangre sencillo, y que algunos tienen mayor especificidad, o algunos son un poco más menos específicos, pero todos nos pueden orientar a la naturaleza de los tumores y al tipo de tumor que vamos a valorar. El CA125 tiene una alta sensibilidad en los carcinomas serosos y mucho más sensibilidad cuando estamos en estadios avanzados de un cáncer de ovario seroso, pero también tiene alta tasa de falsos positivos porque pueden aumentarse principalmente en las mujeres premenopáusicas por otras causas no malignas. Entonces hay que fijarse bien y valorarlo en su contexto, interpretarlo según el contexto. El H4, que es un marcador que tiene mayor sensibilidad y especificidad que el CA125, su expresión se relaciona con el tipo histológico, también en los cánceres serosos tiene un 93% de especificidad y sensibilidad, en el endometrioide un 100% de células claras mucho menor. El CA19-9 y el CEA son marcadores que están aumentados en la patología digestiva, pero también están aumentados en los tumores mucinos. Y luego tenemos la beta-HCG, la LH, la alfa-fetoproteína, que aumenta en los tipos de tumores germinales, como habíamos visto. Según el caso y según que me oriente, es mandatorio siempre en una paciente en edad reproductiva que tiene una tumoración parauterina, siempre descartar las causas gravídicas por su pronóstico, por la importancia y porque me cambia mi terapéutica. Y luego, si hay alguna sospecha clínica de que las tumoraciones pueden ser infecciosas, siempre pedir
para clínica infecciosa, hemograma, PCR, funcionales. ¿Cuáles son las complicaciones de las tumoraciones anexiales? Según el tamaño, pueden tener complicaciones locales, por ejemplo, la hemorragia intraquística cuando crecen mucho y tienen dificultades para la vascularización, necrosis, hemorragia peritoneal, bueno, la rotura del quiste, hay que hablar. Síntomas o complicaciones regionales, la torsión tanto de la tumoración como del anexo, que es cuando gira sobre su propio eje, lo que produce es la compresión del pedículo que vasculariza o el anexo o la tumoración, depende de lo que se torsione, si se torsiona todo el anexo o solo la tumoración, y eso produce una disminución de la vascularización, da cuadros muy dolorosos, característicamente de a un dolor brusco, muy fuerte, una intensidad muy intensa, y que es una urgencia ginecológica, dado que la compresión del pedículo del anexo puede generar necrosis del mismo. Luego tenemos, según el tamaño, elementos de compresión de órganos vecinos, que hablamos hoy en la sintomatología, y síntomas generales como síndrome toxinfeccioso, la sepsis en el caso, por ejemplo, de la IP, repercusión general o síndromes paraneoplásticos en los casos de la naturaleza maligna. Bueno, ¿y cuál es el manejo? Bueno, el manejo va a depender de el diagnóstico nosotros estemos orientados. Sabemos que el diagnóstico definitivo va a ser anatomopatológico, pero no en todos los casos tendremos ese diagnóstico. Los pilares van a estar dados por la clínica y por los hallazgos en los exámenes complementarios. Los quistes funcionales, como dijimos, la mayoría regresan solo y no necesitan tratamiento. Podemos optar por una conducta expectante, aliviar el dolor si es que la paciente tiene dolor y control evolutivo. Cuando a veces requieren tratamiento, puede ser en caso de que ese quiste persista y nosotros sospechemos que no sea un quiste funcional, o complicaciones, por ejemplo, como la torsión anexial que hablábamos recién. El uso de anticonceptivos orales es una medicación que se usa para prevenir la formación de estos quistes foliculares en el caso de ciclosan ovulatorio, pero que no van a curar el quiste que ya se produjo, sino que va a prevenir que se formen nuevos. Las tumoraciones orgánicas, en su mayoría o todas, son de manejo quirúrgico. El objetivo será conocer la naturaleza, descartar la naturaleza maligna, que siempre la tenemos que ir a descartar. Según el tamaño de esa tumoración, se puede realizar por vía laparoscópica, que es una vía mínimamente invasiva y siempre es de elección en cualquier paciente. Ya sabemos los beneficios de la vía mínimamente invasiva, como por ejemplo el alta precoz, el menor dolor posoperatorio, la recuperación mucho más rápida, reinserción laboral más rápida, menores complicaciones de la pared. Y bueno, y cuando no se puede la vía laparoscópica, ya sea por el tamaño o por alguna otra dificultad, se puede optar por la vía laparotómica convencional. Usamos mucho para determinar la naturaleza y para valorar la estrategia quirúrgica en el momento, la consulta intraoperatoria anatomopatológica luego de extraer la tumoración, porque nos determina que si es benigno, el tratamiento solamente va a requerir la exéresis de esa pieza de la tumoración o de todo el anexo de ser necesario y nada más. Y de ser maligno, deberíamos hacer un tratamiento oncológicamente dirigido, un tratamiento que se llama citorreductor, con el objetivo de extraer todo el tumor macroscópicamente visible. Y también eso sería una cirugía que también sirve para estadificar hasta dónde llega, qué órganos compromete esa tumoración o ese cáncer. Bueno, espero que haya sido claro. Como conceptos básicos que nos tenemos que llevar, siempre una correcta anamnesis y semiología nos va a poder dirigir el diagnóstico, la sospecha de la naturaleza y nos va a guiar nuestro tratamiento. Y es importante ir razonando a la paciente, razonando los síntomas y signos que la paciente nos dice, para poder dirigir nuestra anamnesis y un examen físico para poder ser lo más detallados posible. Muchas gracias.